Bueno, continuamos con, con los videos, con las clases de política monetaria y mercado financiero. Lo que vamos a mirar un poquitito aquí ahora es la cuestión el riesgo de no pagar, ¿sí? Ese riesgo que nosotros al principio lo asumimos como que no existía, ¿sí? Para nuestros análisis anteriores. Sin embargo, es evidente que el riesgo de no pago existe, así que lo tratamos de discutir y racionalizar un poco aquí, ¿sí? Bueno, en donde se ve bastante el tema del riesgo de no pago, ¿sí? El riesgo de default, ¿sí? Generalmente se lo ve en las deudas soberanas, ¿sí? En los mercados globales de los países soberanos, donde se emite deuda y está el riesgo de no pago, que es el riesgo del emisor, ¿sí? De que no devuelva lo que se comprometió a pagar, ¿no? En general, en estos mercados, digamos, los precios y los retornos de los activos, de las deudas que emiten los países, suelen tener volatilidad, ¿sí? Suelen tener cambios, y esos cambios están más bien asociados a cuestiones de percepción acerca de la solvencia del emisor. Como vengo repitiendo, cuando estudiamos el mercado de activos, de capitales, es muy importante que terminen de entender o que verdaderamente internalicen la cuestión de las expectativas o la percepción en la fijación de los precios, porque evidentemente, como ya lo hemos visto anteriormente, los activos financieros son un flujo de pago a futuro, entonces nosotros tenemos que tratar de modelizar eso, y eso se lo hace a través de las expectativas, y entran incluso la incertidumbre y demás cuestiones a jugar alguna rol ahí. Bueno, ¿cómo medimos digamos, este riesgo de no pago? Bueno, en general se mide con, a ver, mi mouse aquí. Bueno, en general se mide como spread, ¿sí? Spread se mide como spread, respecto del rendimiento de un bono con algún tipo de riesgo o alguna probabilidad, ¿sí? De no pago respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o los T-bills, ¿sí? Los equivalentes T-bills son las letras del Tesoro, porque en general se considera a estos bonos de Estados Unidos como algo completamente seguro, ¿sí? Bueno, dónde lo podemos ver? Bueno, lo podemos, JP Morgan básicamente calcula el riesgo país, que nosotros lo conocemos, y que se denomina ENVI. Digamos, tenemos el ENVI más de Argentina, de Brasil, bueno, todos los países emergentes. Tenemos el promedio de lo que es el global, ¿sí? De todas las economías emergentes respecto a Estados Unidos, es decir, todos los diferenciales o todas las primas que hay entre los bonos de estos países y los equivalentes de Estados Unidos, los bonos equivalentes de Estados Unidos, así que lo pueden buscar por esa cuestión. En nuestro país es bastante conocido el concepto de riesgo país, porque siempre es tapa de noticias, y no es más que, el riesgo país no es más que el diferencial entre lo que pagan nuestros bonos, ¿sí? Nuestros bonos emitidos por nuestro gobierno, respecto
a su equivalente, pero en versión Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que el riesgo país sube, lo que estamos viendo es que el spread, ¿sí?, entre el rendimiento de un bono del país, de nuestro país, de Argentina, respecto a su equivalente T-bills de los Estados Unidos, sea grande. Y eso nos está mostrando, al fin y al cabo, que, como ya sabemos, ya es moneda corriente para nosotros, los precios de los activos argentinos están cayendo y los rendimientos de los activos argentinos están subiendo, ¿sí? Siempre que, digamos, los bonos de los Estados Unidos no cambien, digamos, no sufran variaciones muy bruscas o muy imprevistas, ¿sí? La pregunta sería, bueno, ¿por qué existe este spread, ¿no? Bueno, uno sería, bueno, por ese riesgo de no pago, pero bueno, hay una explicación posible que tiene que ver con el hábitat preferido, en donde, si recuerdan el hábitat, la teoría del hábitat, lo que me trataba de explicar era esa curva de rendimiento, pero en donde los activos eran sustitutos imperfectos y los inversores preferían, tenían una preferencia por los bonos de menor duración. Entonces, para transar los bonos de mayor duración, necesitaban una prima, ¿sí? Necesitaban adquirir o que se le pague una prima para poder comerciar o trasladarse si quiera a bonos de mayor duración. En ese sentido, la explicación podría venir por el lado de que los inversores prefieren bonos de Estados Unidos porque en realidad son como aquí lo dice, digamos, es un refugio seguro, si se quiere. En momentos de tensión en los mercados globales se suelen ir hacia los rendimientos, hacia los bonos de los Estados Unidos, porque el riesgo de no pago es realmente muy bajo. Entonces, bueno, podríamos modelar y decir, bueno, el inversor prefiere los bonos de Estados Unidos porque verdaderamente tiene riesgo de no pago casi nada, digamos, de hecho se lo considera bonos libres de riesgo, y para ir a transar diferentes otros activos de otros soberanos, necesita alguna que otra prima para poder salirse de ahí. Bueno, eso es más o menos la explicación del hábitat preferido a este diferencial o a estos splits que se lo ven entre los diferentes países. Ahora, bueno, ¿y cómo racionalizamos eso? ¿Cómo lo llevamos a un modelito, si se quiere, para intentar mirar? Bueno, supongamos que tenemos un bono sin riesgo, ¿sí? Vamos a suponer que estas son las T-bills, y bueno, tenemos un bono con riesgo de default, ¿sí? Bueno, supongamos que eso es Argentina. Tenemos un inversor que hace una compra de ese bono sin riesgo, ¿sí? Que está determinado con esto. Esto es un periodo, es un bono de un periodo, es una letra. Así que, bueno, esto ya lo conocemos, es el precio del bono, este es el flujo de pago que al final es un bono cero, lo cual se puede escribir efectivamente de esta manera, un precio, ¿sí? Un peso es el precio que pago, capitalizado hasta el futuro, y el bono con riesgo de default, verdaderamente, aquí incorporamos algo, ¿sí? que es P, que es, bueno, acá me salió cortado, pero es la probabilidad de pago, de que un soberano pague su deuda, ¿sí? Entonces, asignamos una probabilidad P a que pague su deuda. En este caso es un bono de un peso, ¿sí? Al final debería pagar un peso, entonces le asignamos una probabilidad de P para que pague. Pero la probabilidad de no pago es 1 menos P, ¿sí? Por lo tanto, pero cuando no paga es 1 menos P, entonces si yo debería sumar P, que es el pago, más 0 por 1 menos P, me quedaría solamente P, porque no pago nada en el caso de que
caso de ir al default, o sea, de asignar esa probabilidad de no pago. Entonces, verdaderamente, el precio del bono con riesgo está determinado de esta manera, ¿sí? Con el pago de 1 peso al futuro está ponderado por la probabilidad propiamente dicho de pago, ¿sí? De suerte que, como paga 1 peso, nos queda específicamente la probabilidad en ese sentido. Bueno, algo interesante que podríamos hacer es, bueno, ver el cociente de los precios, ¿sí? Ver ese diferencial en términos de precio en primer lugar. Si hacemos el diferencial en términos de los precios, fíjense que el precio, bueno, de uno va a ser esto que está aquí, esto deberíamos despejar, y la verdad es que se nos irían esto con esto, y nos queda uno sobre P, ¿sí? Entonces el cociente entre el bono libre de riesgo y un bono, digamos, un bono con riesgo de no pago, es específicamente 1 sobre P. ¿Y qué podemos ver? Bueno, si la probabilidad de pago es 1, ¿sí? Hay un 100% de probabilidad de que se paga, entonces el cociente de ambos bonos es 1. Y en ese sentido que estamos viendo de que es un bono que no tiene problemas o es un bono libre de riesgo, ¿sí? Pero también, digamos, pero también podemos mirar qué sucede cuando la probabilidad, ¿sí? De no pago aumenta, es decir, cuando la probabilidad de pago cae. ¿Qué sucede si, por ejemplo, la probabilidad de pago cae, ¿sí? O empieza a ser más baja? Bueno, cuanto más bajo sea el cociente más bajo sea el número que está aquí abajo, más alto va a ser este cociente. Por lo tanto, fíjense que cuanto más bajo sea P, es decir, la probabilidad de pago, entonces más alto es 1 menos P, que quiere decir la probabilidad de no pago. Y entonces, cuanto más alto sea la probabilidad de no pago, vamos a tener que, digamos, el precio del bono 1, ¿sí? Libre de riesgo, va a ser mayor al precio del bono 2, ¿sí? Y va a ser tanto mayor cuanto menor sea la probabilidad de pago, o dicho de otra manera, va a ser tanto mayor cuanto mayor sea la probabilidad de entrar en default, ¿sí? Entonces, este diferencial entre el precio de un bono de libre riesgo y uno con riesgo, ¿sí? Depende de la probabilidad que se le asigne o que le asigne el mercado, ¿sí? El precio, a el bono con riesgo de pago, ¿sí? De esa manera podemos ver el diferencial. Es obvio que acá estamos viendo que si el precio del bono libre de riesgo es mayor al precio del bono con riesgo, entonces en términos de retorno tenemos algo diferente, en el sentido de que el retorno de 2, ¿sí? Va a ser mucho mayor al retorno de 1. Y esto que está aquí, para nosotros es el famoso split entre los retornos que veíamos al principio de esta clase, ¿sí? Y eso nos explicaría un poco el split que está detrás de esto. El split lo podemos calcular de esta manera. Fíjense que el split va a ser mayor cuanto mayor sea la probabilidad de no pago, ¿sí? Esa es la probabilidad de no pago, el numerador. Cuanto más alto sea el numerador respecto del denominador, entonces más alto va a ser, digamos, toda esta expresión, y por lo tanto más alto va a ser el split digamos, el split entre ambos bonos, ¿sí? Fíjense que dado una tasa de retorno de lo que paga el bono, dado una tasa, entonces va a haber una prima por sobre, digamos, una prima por sobre, digamos, por sobre el bono
me va a explicar esta cuestión. Pero intuitivamente, digamos, lo podemos mirar tranquilamente con los precios, ¿sí? Y yo lo puse 2 aquí y 1 acá, por más que los retornos aquí son lo mismo, para simbolizar de que R2 va a estar pagando una prima más alta, digamos, que R1, que no paga ninguna prima, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica que está aquí, entonces, cuanto mayor sea la probabilidad de no pago, entonces mayor es el diferencial entre el precio del bono libre de riesgo y el bono con riesgo de pago, y eso se traduce, como ya sabemos de la parte de la teoría de los bonos, eso se traduce en un rendimiento mayor, ¿sí? Un rendimiento mayor para los bonos que tienen problemas con la capacidad de pago respecto a los que no lo tienen. Es decir, se paga una prima por encima para compensar, ¿sí? ¿Cuál es un poco las implicancias de esto? Bueno, es que en general quienes tienen prima, ¿sí? Quienes tienen prima de pago altas, ¿sí? Son gobiernos que tienen deuda pública alta, caso de Argentina, con finanzas públicas bastante débiles. Entonces a ellos es muy difícil que puedan pagar el tema de, digamos, puedan honrar, si se quiere, su deuda. Eso ya se lo va a ver, digamos, cuando se vea el capítulo de la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Entonces es muy difícil que puedan pagar, que sea sostenible la deuda. Por lo tanto, se asigna una mayor probabilidad de no pago, y cuando se le asigna una mayor probabilidad de no pago, entonces el diferencial entre el precio de el bono libre de riesgo y el bono de ese país se incrementa, y se incrementan obviamente los retornos del país con problemas de pago. Y esto, fíjense que devuelve algo, entra como un círculo, porque efectivamente si el país no puede pagar, entonces debería tomar deuda, porque las finanzas públicas no pueden, entonces debería tratar de tomar deuda para volver a renovar. Así funciona el mercado, se van renovando las deudas, pero renovar ahora, ¿sí? En Argen cuesta más dinero, porque la prima por sobre el resto de los bonos es mayor de que cuando emitiste la deuda, porque efectivamente te asignaron una probabilidad de no pago más alta. Por lo tanto, no puedes emitir deuda, ¿sí? Porque la tenés que emitir a una tasa muy cara. Se complica obviamente tus finanzas, porque efectivamente no la podés manejar, digamos, no la podés pagar, y otra vez o sea, otra vez entras en el círculo vicioso de, entonces estás complicado, tenés una finanza más complicada aún, te asigna una probabilidad de pago más alta. Entonces, bueno, con esa lógica es como algo que se va expandiendo en el tiempo, y va entrando el país en un callejón sin salida, si se quiere, ¿no? Por eso es bastante razonable reprogramar deudas o recibir financiamiento externo para solucionar estos problemas y romper ese círculo vicioso. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que reprogramar esas deudas digamos, o proveer financiamiento tiene alguna implicancia en términos de riesgo moral, ¿sí? Que particularmente, digamos, es, bueno, ¿qué pasa si el país sabe que si se endeuda y se le hace un bolonqui en las cuentas y no puede pagar, sabe que específicamente entonces alguien lo va a venir a rescatar? Bueno, si sucede eso, entonces el país puede a propósito hacer eso porque sabe que alguien lo va a rescatar. Entonces ese es el problema del riesgo moral. Entonces, y ese es el problema que hay que tratar al momento de decir, bueno, que es muy difícil diferenciar que sí y que no, porque está implícito en esas cuestiones el problema del riesgo moral. Ahora bien, digamos, cambiamos rotundamente, cambiamos un poco de tema, y nos vamos a una cuestión que tiene que ver con, digamos, aplicar un poco la hipótesis de las expectativas, para responder una pregunta muy sencilla,
que tiene que ver con la política monetaria, y la cuestión es, bueno, suponete que nosotros, que el Banco Central anuncia que va a entrar en un sendero de descenso de tasas, ¿sí? El descenso de tasas. De hecho, bueno, un poco, si lo quieren experimentar, lo pueden hacer, digamos, con los discursos de Powell, de presidente de la Fed, donde ya ha expresado rotundamente que haciendo, digamos, con las abstracciones que se deban al caso, que lo podemos aplicar y tratar de ver. Powell dijo que la tasa de interés va a estar baja por un largo periodo de tiempo, hasta que por lo menos la economía no se recupere, no haya síntomas en el mercado de trabajo. Por lo tanto, podríamos estar viendo este caso de política monetaria. Bueno, ¿qué pasa si el público está esperando que la tasa baje? Si el público está esperando que la tasa baje en un futuro, una pregunta muy sensata sería, bueno, estas personas, estos individuos, estos agentes económicos, ¿no esperarían a la baja de tasa para, digamos, emprender sus inversiones productivas, para tomar crédito, para consumir, para invertir? Si eso fuera así, digamos, si el público sabe que en el futuro las tasas van a bajar, ¿es evidente o es probable que el público demore sus decisiones de gasto hoy y lo traslade a las decisiones de gasto en el futuro cuando las tasas de interés sean menores? O bien no lo es. Porque fíjense que si en el caso de que así sea, entonces estoy metido en un sendero de bajas de tasas, y la verdad es que ese sendero de baja tasa parece que no va a llegar nunca, porque lo estoy estimulando, estableciendo una política monetaria más laxa hoy, tratando de traccionar la actividad, y la actividad no tracciona hoy, porque efectivamente el público está esperando que las tasas bajen en el futuro, está postergando el gasto. Y viceversa, imaginen que entramos en un sendero de alzas de tasas, donde sale la autoridad monetaria y dice, muchachos, efectivamente vamos a empezar a hacer una política más monetaria, más justa, ¿sí? Más ajustada. Entonces, la pregunta sería, bueno, efectivamente, los agentes parecieran que si esperan que en el futuro van a subir las tasas, entonces corren en manada a hacer sus gastos de inversión y consumo en este momento, porque al futuro van a estar más caros, tanto el crédito como las tasas de interés, financiar sus proyectos de inversión. Y entonces entro en una política monetaria más contractiva, pero se ve contrarrestada con el avance de los agentes económicos que salen a estimular la actividad. ¿Eso es así? ¿Verdaderamente funciona? Porque si eso fuera así, entonces la política monetaria tiene efectos contraproducentes, y eso, digamos, sería bastante raro. La verdad es que eso no es así. Eso no es así porque bajo nuestra hipótesis de las expectativas, la estructura de tasas, que es el conjunto de, de los rendimientos de todas las madurez, ¿sí? De todos los bonos, ya incorpora toda la información, ¿sí? Incorpora toda la información sobre la evolución de las tasas. Entonces, cuando alguien está esperando que las tasas suban o bajen, en un futuro lo que estamos viendo es, o hay un cambio en las expectativas, lo que estamos viendo es que hay un desplazamiento de la curva de rendimiento, y por lo tanto ya en la actualidad las tasas ya van a estar reflejando esa evolución futura, ¿sí? Y eso es lo que tiene que quedarse. Las tasas en la actualidad ya están reflejando la información futura, por lo tanto esta estructura de tasas ya incorpora la información de esa evolución anterior. Así que, digamos, si se espera, por ejemplo, que vaya a bajar la tasa de interés en un futuro, ya las tasas de interés, hoy la estructura de tasas ya va a estar incorporado a eso, va a haber un descenso de la curva de rendimiento, eso aliviará un poco las condiciones y lo haría más expansivo aún.
Vamos a demostrarlo eso con un ejemplo sencillo. Déjenme que comparta la pantalla, el pizarroncito, para poderlo hacer mejor. Bien, bueno. Perfecto. Bien. Bueno, y vamos a demostrar esto con las expectativas, la hipótesis de las expectativas, ¿sí? La hipótesis de las expectativas. Y vamos a ver, vamos a ponernos en los zapatos de una persona que aquí en el momento 1 tiene un peso para depositar por 3 periodos, ¿sí? Hay un individuo que tiene, hay un inversor, vamos a llamarlo inversor, que tiene un peso para depositar por 3 periodos. Lo que vamos a ver es que en realidad las tasas, como ya lo venimos diciendo, ya están arbitradas, ¿sí? Entonces tenemos 3 periodos, tendríamos uno por aquí, 1, 2, 3, ¿sí? Y vamos a establecer un 4, ¿sí? Este es el periodo 1, este es el periodo 2, este es el periodo 3, este es el periodo 4. Sabemos que vamos a analizar una alza de tasas, ¿sí? Entonces, lo que sí sabemos de datos del problema es que esta tasa, que es R raya abajo, es la tasa para el primer periodo, ¿sí? Es una tasa baja, y que a partir del segundo periodo el Banco Central, ¿sí? Hace una política monetaria contractiva y alza la tasa de interés, y desde el 2 en adelante alza para siempre la tasa de interés, ¿sí? Hay una alza permanente de la tasa de interés a partir del periodo. La pregunta, si esta persona, este individuo, fuera a invertir en un periodo, no hay ningún problema, porque efectivamente invierte en 0 o en 1, o invierte en 1, en 2 o 3, da igual, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué pasa si esta persona verdaderamente tiene para invertir en 3 periodos? ¿Sí? Voy a poner acá dónde están las tasas, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿sí? Ups, se me cortó. ¿Sí? Sabemos que en el periodo 1 está esto, en el periodo 2, 3 y 4 está esto. Bueno, ¿qué debe hacer si tiene 3 periodos? Bueno, lo primero que puede hacer, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, la decisión entre invertir en largo plazo, es decir, invertir un peso a la tasa de interés largo, es decir, el periodo que me va de 1, 2 y 3, o bien invertir en 1 y después invertir en 2 y después invertir en 3, ¿sí? De manera, digamos, individual. Fíjense que la tasa larga en 3, ¿sí? Vamos a llamarle en 1, perdón, ¿sí? La tasa larga aquí en 1 va a estar compuesta, si se acuerdan cómo era la tasa larga, de 3 periodos en 1, en el periodo 1, no es otra cosa que 1 más la tasa corta que hay en ese momento. Ya se sabe que hay una tasa larga por un periodo y la tasa larga por el periodo 3, y esto, como no está en términos logarítmicos, está de esta forma. Entonces nosotros esto lo podríamos escribir básicamente como ups, eso lo podríamos escribir como
1 más la tasa baja por el alza de tasas al cuadrado sobre un tercio, ¿sí? Y eso es la tasa larga en 1, ¿sí? Es decir, si el tipo mete en un bono de largo plazo que dura 3 periodos, en promedio recibe este rendimiento. Ahora bien, en 3 es evidente que recibe esta cantidad si mete un peso y recibe esta cantidad en el periodo 3. ¿Sí? En realidad, si él mete un peso en el periodo 1, lo que va a recibir es 1 más la tasa larga al cubo. Ahora, fíjense que el individuo, uno podría pensar, bueno, efectivamente mete por los 3 periodos, porque dice que tiene que meter por los 3 periodos, y tiene esta tasa. Bueno, pero ¿qué pasa si el individuo mete en los precios, mete en el periodo 2 el dinero? ¿Sí? Dice, bueno, yo lo que quiero hacer es postergar, ¿sí?, mi inversión y meto en el periodo 2 que hay unas tasas más altas, ¿sí? Tendría un rendimiento más alto. Bueno, verifiquemos cómo sería el rendimiento en 2, ¿sí? Él invertiría básicamente en largo plazo, en 2, y en 2 específicamente sería 1 más las tasas de interés que están operando en ese momento, que efectivamente es 1 más R por 1 más E, ¿sí? Este sería el periodo 2, este sería el periodo 3 y este sería el periodo 4. Por eso puse el periodo 4. ¿Sí? Y esto sería a la 1/3. El tipo tiene para poner el dinero en 3 periodos. ¿Sí? Y esto efectivamente, ¿qué me queda? Me queda 1 más 0. Esto es 1 más el cuadrado. ¿Sí? Porque esto me queda al cubo y este cubo se me va con esto. Pero si el tipo mete efectivamente un peso en 2, al fin y al cabo recibe al final del periodo 3, o sea, recibe al final del periodo 3, recibe en el periodo 4. Recibe en el periodo, voy a poner acá entre paréntesis, recibe en el periodo 4 esta cantidad de dinero. Pone un peso y recibe esa cantidad de dinero, y esto recibe en el periodo 3. Aquí tenemos un problema porque estamos en el momento del tiempo del 3 y estamos en el momento del tiempo del 4. Lo que deberíamos hacer es efectivamente este periodo 4, deberíamos traerlo hacia el periodo 3. Es decir, estamos parados aquí, lo que deberíamos hacernos es traer ese monto hasta acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, efectivamente, lo que tenemos que hacer es actualizar por la tasa de interés que está vigente en este momento, es decir, que este monto que está aquí se va a convertir en 1 más R, a ver, es 1 más, ¿sí? 1 más, esto no es R, perdón. Ahí está. 1 más R, ¿sí? A la 3, perdón, y esto también tengo que borrarlo. Y esto, efectivamente, esto debería ser 1 elevado a la 3. Y lo que tengo que actualizar es por un momento, y ese momento es con la tasa de interés. ¿Sí? Y esto es el monto, esto es un monto que recibe en 4, pero está evaluado en 3. Ahora bien, en 2, si el tipo, como estamos aquí estamos parados en 2 al momento de invertir, aquí estamos parados en 1 al momento, parado en 1 al momento de invertir. En 2 tiene, no tiene un peso para invertir, en el sentido de que digamos, el individuo acá
puede ganar esa tasa de interés, ¿sí? Puede invertir y puede invertir en uno a esa tasa de interés de corto plazo, sí que va a ser una tasa baja, y después invertir a largo plazo por los 3 periodos en el próximo momento. Entonces, en vez de ir un peso aquí, así, porque esto sería un peso por eso, en vez de hacer eso, ese un peso en realidad se transformó en 1 más R bajo, ¿sí? Un peso se transformó en 1 menos R bajo. Al inicio de todos, la persona tenía un peso para invertir y se transformó aquí en 1 más R e invirtió por los 3 periodos, ¿sí? Y lo estamos ahora evaluando de vuelta aquí, para poder comparar con lo anterior. Fíjense que lo de arriba y lo de abajo aquí son iguales. Yo esto puedo simplificar acá, de manera que esto me quede 1 más R bajo por 1 más R alto al cuadrado. Y si se fijan, 1 más R alto al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado, es específicamente 1 más R de 1 al cubo, ¿sí? Que es esto que está aquí, ¿se puede llevar? Es específicamente eso que está ahí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que efectivamente al individuo le es indistinto invertir en el periodo 1, ¿sí? Un peso, por los 3 periodos que siguen, o bien invertir en el periodo 2, ¿sí? 1 más, eh, 1 más R, ¿sí? Por los 3 periodos, ¿sí? Es decir, está indiferente entre moverse entre un periodo y otro, ¿sí? Entre retrasar o adelantar sus decisiones, porque las tasas ya están arbitradas. Y esto es un poco, digamos, la moraleja, la conclusión de todo, es que efectivamente las tasas están arbitradas, y como están arbitradas, específicamente lo que tenemos es que el retorno es lo mismo entre diferentes bonos de diferentes madurez y en diferentes momentos del tiempo. Entonces, digamos, el retorno debería ser exactamente igual entre una madurez, invertir en una madurez, invertir en otra madurez y hacer diferentes combinaciones de bonos, porque ya están totalmente arbitradas. Y esto me está diciendo, al fin y al cabo, que aun cuando haya una expectativa de alza de tasas, y aun cuando haya una expectativa de alza de tasas, eso ya está incorporado en la estructura de tasas, y esa estructura de tasas, digamos, se va a mover a partir de esas expectativas, y las tasas actuales ya van a reflejar los periodos futuros, lo que se espera, lo que el mercado espera que ocurra con el futuro, ¿sí? Y esa curva de retorno va a estar reflejando todo eso. Por lo tanto, eh, las decisiones ya van a estar arbitradas, y no hay motivo para suponer que ante una política monetaria digamos, lo que suceda, el efecto sea contraproducente en ese sentido, ¿sí?